San Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Vamos a estar en pie. Vamos a estar en pie, por favor. Voy a leerlo, acompáñenme en silencio. Marcos capítulo 5. Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos. Y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, un endemoniado, que tenía su domicilio, su casa, en los sepulcros, y ni aún con cadenas le podían atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces, gritos en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras, dañándose a sí mismo. Como vio a Jesús de lejos, corrió hacia Jesús y le adoró. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba ahí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los puercos para que entremos a ellos. Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como 2,000 puercos, y en la mar se ahogaron. Y los que apacentaban los puercos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio. Note, había sido, ya no estaba atormentado, pero había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión de muchos espíritus malos, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio, que ya no tenía, y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y entrando él, Cristo, en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Le rogaba: quiero estar contigo. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Vamos a orar, por favor. Padre, tu palabra sea abierto, y ruego que se abra nuestra mente y nuestro corazón.
quiero rogarte que me den la gracia del cielo para enseñar muy sencillo, pero con toda la autoridad divina. Ruego que el poder de tu palabra y el poder del Espíritu Santo obre, quebrante, doblegue corazones y voluntades. Y que este mensaje, Señor, llegue a lo más profundo del corazón y alguien pueda recibir a Cristo como su Salvador personal. Una vez más, bendiga su palabra en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Acabamos de cantar un canto titulado Algo sucedió el día que me rendí a ti. ¿Qué pasa, hermanos, cuando un pecador tiene un encuentro con Cristo? ¿Qué pasa cuando Cristo entra a la vida de una persona? Cuando recibimos a Cristo de verdad, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Mucha gente asiste a templos y a congregaciones y dicen que cuando están ahí se sienten bien. Otros dicen que cuando van al templo se relajan. Otros dicen que cuando van al templo se sienten un poco más tranquilos. Sin embargo, hermanos, parecería que la mayoría de la gente a su manera se acerca a Dios, pero mucho me temo que no son salvos. Me temo mucho que no de verdad hayan entendido el mensaje de salvación, y aunque conozcan algo de Jesús o sepan, si mueren al cielo no irán. En esta mañana quisiera predicar bajo el tema ¿qué sucede cuando tenemos un encuentro con Cristo? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando de verdad el pecador viene a Cristo y lo recibe como su Salvador? En este pasaje, hermanos, es un cuadro especial en el asunto de la salvación. ¿Qué pasa cuando alguien recibe a Cristo? ¿Qué pasa cuando alguien tiene un encuentro personal con Cristo? En primer lugar, hay un cambio de vida. Hay un cambio de vida. La palabra de Dios dice en el verso 15: y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Si ustedes notan, hermanos, en los primeros versículos dice que era un hombre endemoniado y que dentro de su cuerpo vivían un montón, muchos demonios. Y dice la Escritura que estaba desnudo totalmente. Y dice que se la pasaba gritando, hermanos, como si estuviera demente. Y dice que no le podían atar, no lo podían domar, era salvaje, era rudo. Y cuando lo encadenaban, rompía, desmenuzaba. La palabra de Dios nos enseña que cuando Cristo vino a la vida de él, y Cristo, hermanos, entra a su vida expulsando a aquellos demonios, dice la Biblia que los mismos hombres vinieron a ver lo que había pasado, y dice que lo encontraron con Cristo, sentado, vestido y en su juicio cabal. Pareciera que si tomaran un video de él con Cristo y tomaran un video cuando él vivía en los sepulcros, parecía que no es la misma persona. Mientras acá, hermanos, está gritando, hermanos, como demente, aquí está tranquilo. Mientras acá anda desnudo totalmente, acá está
vestido, hermanos. Y luego, hermanos, encontramos que dice la palabra de Dios que estaba en su juicio cabal. Entonces, el Señor Jesucristo había cambiado su vida. Jesús cambió su vida. Sucedió un cambio de vida notable, hermanos. Un cambio sobresaliente. Escuchen, que los que le rodeaban daban testimonio de lo que había sido y de lo que miraban ahora. La gente miró al demente, al loco, al endemoniado, al que los asustaba. Ellos lo vieron. Porque mucha gente dice, no, yo he cambiado. Pero la gente dice, ¿en qué? Si sigue siendo igual. La gente no nota el cambio, la familia no nota el cambio. Él dice que tiene un cambio, pero no se nota. Y aquí él no dice, he cambiado, pero ha cambiado. Y la gente dice, ha cambiado. Y 3 veces dice, el que había sido atormentado. El que había sido atormentado, pero ya no había sido atormentado. Él, cuando Cristo vino a su vida, encontró un cambio de vida. De una vida sucia a una vida limpia. De una vida de mentiras a una vida de verdad. De una vida inmoral a una vida de decencia. A veces el Señor nos cambia de amargados a una persona gozosa. De un idólatra a creer y servir a un Cristo verdadero. O de un adicto y esclavo a algún vicio a una persona libre de su adicción. Cuando una persona de veras recibe a Cristo, tiene un cambio de vida. Si no tiene un cambio de vida, entonces Cristo no ha entrado a su vida. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y he aquí, ahora desde que recibes, son hechas cosas nuevas. Entonces mucha gente dice, no, pastor, usted me ve que yo soy tremendo y que soy bien malo y que... Pero no, pastor, usted no conoce mi corazón. Yo he cambiado. Mientes. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, es nueva persona, nueva vida. Y quiero que note el cambio, hermano, el cambio. Un hombre poseído por el diablo, con una vida inmoral, sin paz y viviendo en los sepulcros y con una fuerza descomunal y asustando gente y haciendo sufrir a la familia por seguro. Y ahora una nueva persona. Esto no hace la religión ni lo hacen los templos. Lo hace Cristo cuando Cristo entra a la vida de una persona. Alguien puede venir al templo por años, hermano, y no va a cambiar, y no va a cambiar, y no va a cambiar. Porque sabe de Cristo, oye de Cristo, quizás alaba el nombre de Cristo, quizás da una ofrenda a las cosas de Cristo, asiste a un templo de Cristo, pero mientras no tenga un encuentro con Cristo, de pecador a Dios y de Dios, soy un pecador, he vivido mal, me arrepiento de mi pecado, por favor ven a mi vida, perdóname y hazme una persona nueva. Mientras no lo haga de corazón, nunca experimentará un cambio de vida. Experimentará ciertos parches. Cristo no parcha, dice que hace nuevas personas. Segundo, ¿qué pasa cuando alguien tiene un encuentro personal con Cristo o lo recibe como su Salvador personal? Número 2, quiere estar con Cristo. Acompáñenme
Acompáñeme por favor al verso 18. Y entrando el Cristo en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Estar con él. Note que en los primeros versículos él está endemoniado. Y él no camina con Cristo ni quiere saber de Cristo, nada de lo que huela a Cristo. Pero ahora que ya conoce a Cristo y que ya tiene a Cristo en su vida, él dice: quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Esto, hermanos, significa que ese hombre quería a Cristo. Y él quería seguir a Cristo. Y él quería buscar a Cristo. Y quería vivir para Cristo. Y quería obedecer a Cristo. Y quería agradar a Cristo. Y quería aprender más de Cristo. Y quería servir a Cristo. Lo que más quiere él y anhela y desea son las cosas de Dios. Cuando una persona dice que recibe a Cristo y no se le ve el deseo del templo, de la Biblia, de la oración, nada, nomás repitió o dijo algo, es muy dudosa la decisión que hizo. Va más allá, hermanos, de cierra los ojos y hace esta oración, hermano. Cuando de veras alguien acepta a Cristo y de verdad Cristo entra al corazón, si Cristo entra, el diablo sale, hermano, tiene que salir. No puede estar el diablo adentro de mí y el mismo Señor Jesucristo. Y este hombre dice, quiere estar con Cristo. Cuando alguien recibe a Cristo, hermanos, va a orar a Dios. El orar a Dios se va a convertir en el oxígeno de su vida espiritual. La palabra de Dios se va a convertir en su alimento diario. El templo pasa a ser su segunda casa. Y el hacer lo correcto pasa a ser la regla de su vida diaria. Porque yo quiero las cosas de Dios. Si yo buscaba las cosas de Dios por una necesidad o por un problema, ahora no. Ahora lo quiero seguir porque he empezado una nueva vida. Cuando la gente, hermanos, no le gusta la Biblia, no le gusta orar, no le gusta venir al templo, no le gusta hacer lo correcto, es muy dudosa la profesión de su fe, es muy dudosa. No, yo no digo que no oró, no digo que no pidió, pero a lo mejor no entendió o no lo hizo de corazón. Es como si alguien, hermano, por ejemplo, le detectan un tumor en la cabeza y le dice el doctor, probablemente vas a morir. Entonces se acerca a un templo y le dice, no, es que acérquese a Dios, es el único. Y él no está pensando en que Dios lo perdone y lo cambie y lo salve y le ayude a vivir una vida mejor. Él está pensando, quiero que Dios me sane. Y cuando le dice uno, pues entréguese a Cristo, sí, lo que usted diga, pero no con una convicción de que soy un pecador y he pisoteado las leyes de Dios y por mi pecado voy al infierno, pero Cristo mandó a su Hijo al mundo para ser el único Salvador, y si yo creo que Él es el Salvador y yo me arrepiento de mi pecado y de corazón le pido que me salve, Él me va a salvar, me va a cambiar mi vida, voy a empezar una vida nueva, independientemente si me sana o no me sana. No está pensando en eso. Entonces la gente a veces, hermanos, por el miedo dice cosas, por la emoción dice cosas, pero no por convicción de la palabra de Dios. Porque este hombre que no tenía nada que ver con Cristo, cuando Cristo viene a su vida, hermanos, ahora él
quiere estar con Cristo. Es como nuestra vida sin Cristo, hermano. Todo lo que huele a Dios no nos gusta. Diversiones, placeres, amistades, vocabulario, sentimientos, antros, lugares de placer, de diversión, de maldad, inmoralidad. Hombre, imán nos atrae. Y las cosas de Dios, si alguien me da un consejo, me fastidia. Si alguien me dice, te invito al templo, no me estás loco. Porque no nos gusta. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, implanta, hermano, en nosotros una vida nueva. Y entonces, hermanos, esa vida nueva nos hace acercarnos más a las cosas de Dios y desear las cosas de Dios. Por eso una persona que dice que tuvo un encuentro con Cristo y no ora, y no lee la Biblia, y no viene al templo, y hace cosas que no están bien, es muy probable que Cristo no ha entrado en su corazón. Aquí en este pasaje, hermano, no vemos a alguien que echa maldiciones o que está tomando, fumando. No, peor. El diablo tiene controlada su mente, su corazón, sus deseos, su voluntad. Y cuando Cristo lo liberta, hombre, no solamente un cambio de vida, nuevos deseos. Ahora su deseo era estar con Cristo. Pero hay una tercera cosa, hermanos, que sucede cuando alguien verdaderamente tiene un encuentro con Cristo. En tercer lugar, hermanos, empieza a disfrutar de la paz de Dios. En el verso 15 dice que los hombres lo hallaron sentado. Mientras que en el pasaje, hermanos, del verso 3, del capítulo 5, verso 3, dice que ni aún con cadenas lo podían atar. Y luego en el 4 y 5 dice que cuando lo encadenaban fueron despedazados y desmenuzados las cadenas. Y dice que nadie le podía tomar. Era muy violento. Y luego siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros. Y luego él mismo se hacía daño. Se golpeaba entre las piedras, se hería. ¿Puede imaginar, hermanos, a alguien en un sepulcro y hermano desnudo y hermano con el rostro sangrando y sus manos y gritando como loco, y nadie lo quería encadenar y no podía, ni cuando pudieron lo destrozaban, violento? Y ahora está en paz, totalmente en paz. La vida de este endemoniado era inestable, era infeliz, su vida era sufrimiento, no tenía tranquilidad, su vida era una vida de dolor y una vida de miseria, totalmente miseria. Así vivía. Se la pasaba gritando y caminando y de un lado al otro, hermanos, con una ansiedad tremenda en su vida. Cuando Cristo viene a su vida, verdaderamente viene a su vida, y Cristo lo liberta, dice que él empieza a tener paz. Mucha gente, hermanos, no está endemoniada, pero no duerme. Hay gente que preferiría, hermanos, que el día fuera, no sé, de unas 22 horas nada más, y no más 2 horas para dormir, porque a veces es lo poquito que pueden dormir. No hay paz, hay mucha ansiedad, mucha intranquilidad, no pueden dormir,
y no hay paz. Pueden estar casados, tener hijos, tienen un buen trabajo, pero no tienen paz. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, hermanos, que el impío es como la mar en tempestad, que no está quieta o quieto y que arroja cieno y lodo. Cuando el mar está bien embravecido, hermano, bien embravecido, vaya a la playa, hermano, y va a encontrar troncos, y va a encontrar hierba, y va a encontrar un montón de mugrero, como si vomitara. Y dice que la vida del ser humano sin Dios es muy intranquila, no hay paz, y arroja puro lodo. Ahora, este hombre que había sido atormentado y que se la pasaba gritando y que no conocía paz, ahora está sentado, está tranquilo, está en paz. Pero note, hermano, 3 cosas de la paz, 3. Primero, está en paz con Dios. Con Dios. Antes no había paz con Dios. El diablo estaba gobernando su mente, su vida, su alma, su corazón. A Dios no le agradaba que él anduviera desnudo. A Dios no le agradaba el vocabulario, por seguro sucio y cochino que tenía. Pero ahora está en paz con Dios. Está en paz con Dios. No solamente está en paz con Dios, está en paz consigo mismo. Ya duerme, ya descansa, ya no está como antes. Su vida era muy acelerada, ya no está así, hermano. Y luego está en paz con los demás, con los que le rodean. La gente que le rodeaba, la gente lo maldecía a él, maldecía a ellos a él. Si pudiera pegarles estos a él o él a ellos, lo harían o lo hubieran hecho o lo hicieron. Ahora está en paz con los demás. Ya no le grita a nadie. Ya no asusta a nadie, hermanos. Ya no es el dolor de cabeza. Es como aquel hijo, hermano, que toma, que fuma, que se droga, que se pelea o que anda robando y que llega tarde y que papá y mamá no duermen. Y siempre están pensando, me lo van a matar. Un día me van a venir a decir que lo hallaron tirado. Y luego, si de verdad se entrega a Cristo y de verdad se entregó a Cristo y su vida cambia, entonces no solamente se pone en paz con Dios y está en paz consigo mismo, sino que hay paz hasta con los que le rodean, porque ya no hay preocupación. Ya la mamá o la mamá viejita, abuelita, dice, mi hijo ya está en casa. Mi hijo desde que se entregó a Cristo su vida cambió y yo también estoy en paz. La Biblia dice en Isaías 9:6 que Cristo es el príncipe de paz. En Romanos 5:1 dice que Cristo nos da paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. La única manera de que yo pueda encontrar paz con Dios y librarme de un juicio de Él es que reciba a Cristo. Y por tener a Cristo, ahora estoy en paz con Dios. Pero también Cristo da la verdadera paz al alma atormentada. En Juan 14:27 dijo Cristo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Estaba yo pensando, ¿cuál es el significado? Dijo Cristo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Es que el mundo da una paz falsa. Cuando alguien anda bien acelerado, dice, fúmate un cigarro. Y eso te relaja, te tranquiliza,
Sí, pero después se pasa el efecto del cigarro y necesito otro cigarro. Andas bien acelerado, échate una cerveza. O andas bien acelerado, échate un polvito. Pero eso no es paz. Aunque me da algo de paz momentánea, me empieza a hundir y me empieza a hacer adicto. No, dijo Cristo, mi paz yo te doy, pero es paz verdadera, no como el mundo da. Hermanos, este hombre encontró la paz cuando Cristo vino a su vida. Mucha gente quiere paz y andan buscando en la Santa Muerte, andan buscando en las imágenes, en los santos, andan buscando en la brujería, cuando la verdadera paz con Dios y la paz conmigo mismo y la paz con los demás está cuando recibo a Cristo como mi Salvador personal. Desafortunadamente, hermanos, hay gente que pasan años en los templos y es la gente a veces más intranquila, más violenta, más inestable, más porque no encuentran la paz. Por una razón, nunca han tenido un encuentro personal con Cristo. Concluyo, hermanos, con la última parte del mensaje. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un encuentro con Cristo? En cuarto lugar, comparte con otros lo que le sucedió con Cristo. Comparte con otros. En el versículo 19 del capítulo 5 de Marcos, Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue, verso 20, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Jesús había hecho con él. Jesús lo había cambiado y Jesús le había cambiado sus deseos, porque ahora él quería estar con Jesús y Jesús le había dado paz y Jesús había arreglado su mente y su vida inmoral, porque ahora era vestido. Jesús había marcado la diferencia en él y ahora lo decía, lo publicaba y todos se maravillaban. ¿Sabe, hermano, qué significa este verso 20? Quería ahora que otros se salvaran. Él quería que otros conocieran a Cristo. Él quería que otros fueran libres. Otros fueran libres. Él quería que otros vivieran mejor. Él quería que otros también fueran transformados como Él fue transformado. Lo que Él quería es que otros tuvieran lo que Él ahora tenía. Hermanos, les habló, les dijo, les compartió. No se escondió, no se avergonzó, no fue indiferente, no dijo, bueno, a mí Cristo me cambió. Y si los demás vivan mal, pues que vivan mal, no es mi problema. No. Si Cristo hizo algo conmigo, creo que también lo puede hacer con otros. Y entonces, hermanos, si yo tengo algo que ha bendecido mi vida, yo quiero que todos lo tengan. Y se fue, hermanos, a un lugar llamado Decápolis. Deca, 10. Polis, ciudades. 10 pequeñas ciudades de aquel entonces, hermanos. Pero si fueran 10 calles, o 10 rancherías, o 10 ejidos, como quiera, es bastante. Pero ahora él quería compartir lo que Cristo había hecho en su vida. No deberíamos de ser indiferentes. Si de verdad hemos recibido a Cristo, no deberíamos de ser indiferentes. Deberíamos decirle a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de escuela, de trabajo, decirles que Cristo puede cambiar su vida. Una persona, hermanos, que de veras ha tenido un encuentro personal con Cristo, lejos de ser egoísta, es una persona que piensa
en los demás. Y lejos de juzgar a los demás, hermano, quiere que se acerquen a Dios. No es correcto, hermano, ver a un borracho y juzgarlo y criticarlo. O ver a una mujer que prostituye y decir, esa es de lo peor, hay que... Nada. Si Cristo no hubiera cambiado nuestra vida, nosotros fuéramos igual o peor. Ahora nosotros no estamos para pisotear al que ya está abajo y que ha sido pisoteado. Estamos para darles la mano y sacarnos. Mucha gente, hermanos, no entiende varios ministerios. El ministerio de nuestro hermano Francisco Jiménez, de trabajar, hermanos, con adictos, pues no es fácil, hermano. Pero como él viene de vida así, hermanos, entonces él dice, pastor, yo me acuerdo cómo yo era y yo quiero ser bendición para ellos. Cualquier otro juzgaría la vida de ellos, que son sucios, que son lo peor, que no vale la pena, que eso es lo más miserable. Pero no somos para eso. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que cuando alguien tiene un encuentro personal con Cristo, hermano, lejos de juzgar, se hace más humano, más compasivo y más piadoso. Mucha gente dice, yo he recibido a Cristo. Mucha gente dice, yo hice una oración en un templo. Mucha gente dice, alguien pasó por mi casa y me dijo que si me entregaba a Cristo me iba a ir mejor. Y yo hice una oración. Pero si su vida no ha cambiado, si usted no tiene el mínimo deseo de estar con Cristo y de seguirlo, si usted no tiene paz verdadera y no tiene deseo de que otros conozcan a Cristo, usted no es salvo. Usted no tiene nada. Usted habló palabras más, palabras menos sin sentido. Porque si usted busca en la Biblia Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los 4 evangelios, cualquiera pecador que de verdad vino a Cristo y tuvo un encuentro con Cristo, su vida fue diferente. Hermanos, lo que en verdad cambió nuestras vidas, oiga bien esto y no lo malentienda, no fue tanto el conocimiento de las cosas de Dios o la teología. Lo que marcó la diferencia fue una persona que entró a mi vida, y esa persona tiene nombre y se llama el Señor Jesucristo. Cuando Cristo entra a la vida de la persona, su vida cambia, sus deseos cambian porque quiere estar con Él. En su interior cambia porque ahora hay paz y se siente en paz y está en paz con los demás, y su deseo es que otros conozcan a Cristo. Algo sucedió en el día en que me rendí a Él. ¿No quieres que te suceda un cambio de vida? Entrégate a Cristo en esta hora. Vamos a orar.